Estás escuchando Historias sin filtro, donde las emociones son crudas y las verdades directas. Relatos auténticos de la vida tal como es. Relájate, acomódate y escuchemos juntos. Un amplio campo cubierto de hierba alta se extendía ante Arina. Una ligera brisa acariciaba suavemente los mechones de su cabello, como una tierna caricia. En el cielo, insondable y limpio, brillaba el sol, bañando todo a su alrededor con una luz intensa. La mirada de Arina estaba fija en la línea del horizonte. Allí apareció un punto apenas perceptible. Se acercaba rápidamente, adquiriendo la forma de una figura humana. Arina sabía quién era y la esperaba. Por ese encuentro estaba allí. El punto creció, y he aquí que se convirtió en una niña que corría. Una sonrisa iluminó el rostro de Arina. Era ella de verdad. Una cascada de largo cabello castaño, ojos castaños claros risueños, una lluvia de pecas, una naricita ligeramente respingona, brazos y piernas finos y largos. La niña recordaba asombrosamente a Arina, siendo su copia exacta. Junto a ella, Arina experimentaba una sensación de felicidad y completa calma que nunca antes había conocido. Nunca se comunicaban con palabras, solo intercambiaban sonrisas, se tomaban de la mano, reían juntas. A veces corrían hacia la distancia, a veces simplemente se sentaban en alguna roca, sumergiéndose en la contemplación de la naturaleza. A veces sus paseos las llevaban a los alrededores. Arina era perfectamente consciente de que estos encuentros ocurrían en el mundo de los sueños. La niña aparecía con bastante frecuencia, especialmente en los primeros años, pero no todos los días. A veces una vez al mes, a veces 3 veces por semana. Arina siempre esperaba estos sueños con impaciencia. No se parecían a los sueños ordinarios, demasiado realistas, demasiado vívidos, y, a diferencia de las imágenes fugaces que se olvidan al despertar, estos sueños permanecían en su memoria para siempre. Arina no recordaba cuándo vio a la niña por primera vez. Parecía que la amiga de los sueños siempre había estado a su lado. Al principio, ambas eran muy pequeñas. Las niñas crecían y cambiaban sincrónicamente, al mismo tiempo. Ahora tenían 14 años. Ya no eran niñas, pero tampoco adultas. Adolescentes altas, delgadas, un poco angulosas. Desafortunadamente, estos sueños se interrumpían rápida y repentinamente. Y ahora, un sonido brusco devolvió a Arina a la realidad. Se encontró acostada en la cama, en su dormitorio. A su lado estaba sentado el gato Michi. Saltó torpemente a la mesita de noche y volcó un vaso con lápices. Fue precisamente ese ruido lo que sacó a Arina del sueño. Bueno, ahora no se sabe cuándo esperar un nuevo sueño con la niña amiga, pero hoy seguro que no. Arina acarició al gato. Este enseguida ronroneó como un pequeño tractor y se acomodó cómodamente en la mesita. Ahora custodiaría el sueño de Arina toda la noche. La niña sonrió y se dio la vuelta. Necesitaba volver a dormirse rápido. Mañana tenía que levantarse temprano. Las vacaciones habían terminado. Arina se quedó un rato más, reflexionando sobre sus asombrosos sueños. Antes le parecía que todos tenían amigos así, que aparecían en los sueños durante años. Esta niña, cuyo nombre seguía siendo desconocido, se había convertido hacía tiempo en una parte integral de la vida de Arina, algo habitual y natural. Pero al crecer, Arina se dio cuenta de que sus amigas tenían sueños asombrosos, fantásticos, a veces muy confusos. Pero, por lo general, los personajes en ellos cambiaban constantemente. Nadie tenía una amiga de sueños tan longeva como la de Arina. Pero si te lo inventas todo, simplemente mientes, le espetó con desprecio la mordaz Carla. Las otras niñas no discutieron, evidentemente tampoco creyendo a Arina. Desde entonces, la niña no le contó a nadie sobre sus sueños, ni siquiera a sus padres, y para sí misma lo entendió.
A otras personas no les llegan amigos en los sueños. Lo que le sucedía a ella era una rareza, en la que, al parecer, a los demás les costaba creer. Sus padres. Al pensar en ellos, Arina sonrió. Con ellos tuvo una suerte inmensa. La niña creció en una atmósfera de amor y aceptación total, y así fue siempre. La madre y el padre de Arina eran mayores que los padres de sus compañeros. Más tarde, la niña se dio cuenta de que había sido una hija tardía y muy esperada. Por lo tanto, inmensamente amada, incluso un poco mimada, para ser completamente sincera. En su familia siempre hubo abundancia, y Arina, desde muy pequeña, tuvo todo lo que deseaba con solo insinuarlo. Bueno, o casi todo. Juguetes caros, ropa bonita, idas al circo y a conciertos, viajes. Cuando llegó el momento de ir a la escuela, el uniforme de la niña fue encargado a una de las modistas más solicitadas de la ciudad. El aburrido vestido gris que exigía el reglamento del gimnasio, la maestra lo convirtió en un atuendo elegante y delicado. Los padres, sin lugar a dudas, mimaban a su única hija. En esto les ayudaban los abuelos, tíos y tías. Arina era la única niña en toda la gran familia, como en aquel dibujo animado sobre Pepito Pérez. Y a ella, al igual que al niño del famoso poema, la querían y la mimaban. Pero, al parecer, de todos modos la educaban correctamente. Teniendo todo, Arina nunca se volvió arrogante. Siempre tuvo muchas amigas, y sus padres la acostumbraban intencionadamente a la independencia, y a pesar del amor ilimitado, le exigían a Arina ciertas cosas: buenas calificaciones, actividades extraescolares y obediencia. Y aún así, mamá y papá no pudieron cumplir el mayor sueño de Arina. Desde los 4 años, la niña les rogaba que le regalaran una hermanita. Soñaba con que apareciera otra niña en la familia. Con ella podría jugar, hablar, reír juntas, como con aquella amiga de los sueños. Arina le trenzaría el pelo y compartiría juguetes. Le enseñaría todo: a leer, a vestirse bien, a jugar a diferentes juegos. Pasearían juntas. La vida sería mucho más agradable e interesante. Tener a su lado un ser tan querido y cercano. Arina estaba de acuerdo incluso con un hermano, y mejor aún, con 2 hermanitos o hermanitas a la vez. Después de todo, la gente tiene gemelos. Pero sus padres nunca hicieron realidad este sueño. Al crecer un poco más, Arina entendió. Ya era tarde. Mamá y papá, por edad, estaban cerca de los abuelos de sus amigas, y ellos mismos habían tenido a Arina a una edad bastante madura. Probablemente esto no sucedió por casualidad. Ahora, por las películas y series, la niña sabía que a veces la gente simplemente no puede tener hijos. Parecía que sus padres tenían precisamente ese problema. Un día tuvieron suerte. Tuvieron una hija. Con eso, los regalos del destino, al parecer, terminaron. Arina simplemente adoraba a su padre y estaba muy unida a su madre. En la familia reinaba una completa comprensión. La niña no recordaba haber sido castigada seriamente alguna vez. Por lo general, compartía con sus padres todos sus secretos y preocupaciones, y aún así, por alguna razón, nunca les contó sobre la niña de los sueños. Quizás temía que mamá y papá comenzaran a convencerla de que todo aquello no era más que fantasías, o, peor aún, se asustaran y la llevaran a psicólogos. No, que esa niña siguiera siendo el secreto de Arina. La propia Arina, al crecer un poco, comenzó a construir diversas teorías sobre la niña de los sueños. A veces le parecía que la amiga inventada era su sueño no realizado de tener una hermana. A veces se imaginaba que por las noches se encontraba con su yo interior. No era casualidad que la niña fuera su copia exacta, y a veces incluso fantaseaba con mundos paralelos, entre los cuales se abría de vez en cuando una transición en sus sueños, y la niña venía precisamente de allí, de otro espacio-tiempo. En una palabra,
Arina tenía muchísimas teorías y pensamientos. Arina se acomodó la manta y abrazó con más fuerza a su suave oso de peluche. Sí, a sus 14 años todavía le gustaba dormir con juguetes de peluche y no se avergonzaba en absoluto de ello, a diferencia de muchas de sus compañeras. Arina no tenía prisa por crecer. Con los suaves animales de peluche se sentía más cómoda, tranquila y agradable. Y además, el gato Michi estaba justo al lado y ronroneaba. En general, una maravilla. Sus padres aún no dormían. A menudo se quedaban despiertos hasta tarde, conversando o viendo alguna película juntos. Al fin y al cabo, tenía una madre y un padre muy unidos, y eso era maravilloso. Arina valoraba la paz y la tranquilidad que reinaban en su familia, porque a los 14 años ya había visto cómo se divorciaban los padres de sus amigas, e incluso había presenciado sucias peleas y broncas de padres y madres ajenos. Por suerte, en su acogedora casa, eso nunca había sucedido. Ahora sus padres hablaban en voz baja sobre algo. De fondo sonaba música de alguna película. Arina escuchó sin querer. ¿Interesante? ¿De qué estarían hablando? ¿Quizás haciendo planes para el verano? Comenzaba el último trimestre, pasaría rápido, y luego las esperadas y largas vacaciones de verano. Seguramente volarían al mar o irían a algún otro lugar interesante. Lo más probable es que sus padres estuvieran decidiendo precisamente ese asunto en ese momento. Pero al distinguir las palabras, Arina comprendió. Se trataba de otra cosa, no de las vacaciones de verano. «Todavía es pequeña», insistía la madre. A juzgar por el tono, estaba discutiendo con el padre. Algo inaudito, normalmente entre los padres, siempre reinaba el acuerdo. «¿Cómo que pequeña?», replicaba el padre. «Ya es una adolescente». «Exacto. Peor aún. Los adolescentes son emocionalmente inestables, y el crecimiento ya es difícil para la gente. No necesita saber nada ahora. Pero se enterará tarde o temprano de todos modos», insistía el padre. «Ahora saben dónde vivimos. ¿Crees que será mejor si Arina se entera de la verdad por ellos? ¿Por gente que no conoce? Eso la asustará aún más». «Nos mudaremos», replicó la madre. «Te trasladan a Moscú, ¿verdad? Hace tiempo que pensábamos en mudarnos a la capital. Este es el momento justo. Habla con tu jefe, que aceleren tu traslado. Verónica, la hija debe saber la verdad, por amarga que sea, especialmente ahora que saben dónde estamos. Cuando buscan un encuentro». «No, Antonio», replicó la madre con vehemencia. «Ahora no. Definitivamente no ahora. Nos mudaremos este mismo verano. Y por ahora, Arina y yo iremos a casa de mi prima hermana en Altai. Hace tiempo que nos invitó. Tú mientras tanto arreglarás todo aquí». «¿Y la escuela?». No podía calmarse el padre. «¿Qué importa la escuela? El último trimestre siempre es corto, sin sentido. No pasará nada grave si Arina se salta este mes. Mañana mismo pido vacaciones y nos vamos. Verónica, creo que estamos cometiendo un error. No se puede huir del pasado. Ya nos está alcanzando, pisándonos los talones». «Eso ya lo veremos», declaró la madre con seguridad y se fue al baño, dando a entender que la conversación había terminado. Arina yacía e intentaba digerir lo que había oído. Una cosa estaba clara: le ocultaban alguna verdad. Algo tan serio e incluso, quizás, terrible, que estaban dispuestos a llevarla a Altai, a casa de una tía, solo para que Arina no se enterara de algo. ¿Pero de qué? La niña comprendió que preguntar directamente a sus padres era inútil. Se las arreglarían de alguna manera, pero no dirían nada. Le ocultaban algo. Y era inquietante, e interesante también. Incluso más interesante, probablemente. La noche siguiente, cuando Arina regresó de la escuela y sus padres del trabajo, la madre anunció el próximo viaje a Altai. «Estás pálida, cansada», le sonrió la mujer, mirándola a los ojos. «Necesitas descansar y reponerte. No pasa nada.
Te saltarás un mes de escuela. Ya he hablado con el profesor. Te pondrán las notas anuales así. Sí, te quedarás con tu tía, apoyó el padre. La naturaleza allí es increíble, para volverse loco. Arina no se opuso. Le gustaba la idea de saltarse el último trimestre. Un viaje en lugar de aburridas clases. ¿Qué podía ser mejor? Solo que la niña deseaba mucho saber. ¿Por qué de repente sus padres necesitaban llevarla tan lejos de casa? ¿De quién se escondían? ¿Por qué huían? ¿Qué verdad le ocultaban? La imaginación de Arina funcionaba perfectamente. A Altai, ella y su madre fueron en tren. Durante los 3 días de viaje, la niña elaboró versiones. Quizás el padre estaba amenazado por socios comerciales, o los padres habían encontrado un enemigo del pasado, por lo que se veían obligados a esconderse. ¿Y si tenía un hermano mayor fracasado? Creció, se convirtió en un bandido, y ahora, por alguna razón, había aparecido. El padre dijo que alguien se había enterado de dónde vivían. Por eso todo el jaleo con el viaje a Altai y la mudanza a la capital. Arina decidió que ahora se acostaría tarde a propósito. Quizás lograría escuchar la conversación de su madre y su tía. Seguramente discutirían esta situación. Pero el nuevo lugar le regaló a la niña tantas impresiones y emociones que de alguna manera incluso se olvidó del secreto de sus padres. Naturaleza asombrosa, nuevos amigos, incluso el primer amor. Este viaje resultó ser muy vívido y lleno de acontecimientos para Arina. Los pensamientos inquietantes fueron desplazados de su cabeza por una serie de eventos emocionantes. Como siempre en esos momentos, Arina dejó de encontrarse en sueños con aquella niña. Nada sorprendente. Arina había notado hacía tiempo, cuando su vida estaba llena de aventuras y emociones, la amiga de los sueños desaparecía por un tiempo. Pero luego, y luego siempre volvía a aparecer. Arina se fue de casa de su tía casi con lágrimas en los ojos. Le había gustado tanto ese maravilloso lugar. Con su primer amor, la niña ya se había separado. Pero aquí Arina había hecho tantos amigos. La despidieron a ella y a su madre en la estación junto con su tía y su tío. La niña nunca regresó a su ciudad natal, ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de sus amigas. Ella y su madre se dirigieron directamente a Moscú, a un nuevo apartamento. El padre, en esos 2 meses, había arreglado todo. Había gestionado el traslado de trabajo a la capital, había encontrado vivienda y había organizado la mudanza. A Arina le gustó el nuevo lugar. Un apartamento espacioso, muebles elegantes, una vista lujosa desde la ventana. Y muy cerca, literalmente a poca distancia, tantas cosas interesantes. La Plaza Roja, el enorme zoológico, la Galería Tretiakov, parques de atracciones, exposiciones asombrosas, cafés y restaurantes impresionantes. Incluso simplemente pasear por Moscú era genial. Tanto de día como, especialmente, de noche, cuando las luces brillaban por todas partes y la música se oía por doquier. El verano pasó desapercibido. Llegó el momento de ir a la escuela. Arina estaba muy nerviosa por cómo la recibiría la clase, siendo la nueva. La víspera del 1 de septiembre, finalmente, por primera vez en mucho tiempo, apareció su amiga de los sueños. La abrazó alentadoramente por los hombros. La niña la miraba con compasión y una sonrisa tranquila, claramente apoyándola. Arina se alegró mucho de la aparición de su amiga. Tenía tanto que compartir con ella. La niña de los sueños, como siempre, escuchaba atentamente a Arina y guardaba silencio. Pero, sin embargo, Arina sentía la energía de calidez que emanaba de ella, envolviéndola, dándole confianza en sí misma. Todo le irá bien en la nueva escuela. Eso era precisamente lo que la niña intentaba inculcarle. Y así fue. Arina se integró rápidamente en el grupo, y la vida siguió su curso. Sucedió una hermosa tarde de mayo. Arina regresaba a casa de sus clases,
Ya estaba terminando el tercer año de la Academia Médica. Era una de las estudiantes más prometedoras de su facultad, de lo cual se sentía muy orgullosa. La medicina la apasionaba. Encontrar la causa del malestar de un paciente era como un juego de búsqueda. A Arina le encantaban los acertijos complejos desde pequeña. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de clase, la joven ya había decidido su especialización: cardiología. La atraían los misterios del corazón, pero también había un interés personal. Su madre había sufrido recientemente un infarto. Arina quería ayudarla a ella y a otros pacientes similares. La joven miraba atentamente la carretera. Estaba al volante de su propio coche. Su padre se lo había regalado al cumplir la mayoría de edad, y desde hacía casi 2 años, Arina se desplazaba en coche, en lugar de ir traqueteando a la universidad y de vuelta en un autobús abarrotado. El panorama se veía un poco empañado por los atascos, pero Arina ya se había acostumbrado a ellos y los aceptaba como algo normal. A la joven le gustaba ser conductora. Ponía su música favorita, abría la ventanilla para que el viento circulara por el habitáculo y corría por la autopista. ¡Qué maravilla! Arina era una conductora muy cuidadosa. Siempre cumplía estrictamente las normas de tráfico, vigilaba el entorno. Conducir le daba placer, pero la joven nunca perdía la vigilancia al volante. Aquella tarde todo era igual. El impacto llegó de donde Arina menos lo esperaba, por la derecha. La joven, como correspondía, cruzaba la intersección con el semáforo en verde. Pero el conductor de un viejo y oxidado coche con la música a todo volumen por las ventanillas abiertas, al parecer, no quiso esperar su turno. Empezó a cruzar con el semáforo en rojo. Más tarde se supo que el chico de 17 años, que aún no había tenido tiempo de sacarse el carné, había bebido mucho esa tarde y había cogido el coche de su hermano sin permiso para impresionar a su novia, para demostrarle lo temerario que era al volante. Y vaya si la impresionó. Chocó a gran velocidad contra el coche de Arina. A él mismo, por extraño que parezca, no le pasó nada. Solo se cortó un poco la cara con pequeños fragmentos del parabrisas. Pero a su pasajera le tocó lo peor. La joven fue trasladada al hospital con múltiples fracturas. Arina sintió un fuerte impacto. El coche dio vueltas sobre sí mismo. La joven comprendió que estaba atrapada en unas pinzas de hierro. La carrocería del coche se deformó con el impacto. Se arrugó. Arina quedó encerrada. La joven no sentía dolor como tal, efecto del shock, pero como futura médica, comprendía perfectamente la gravedad de sus lesiones. Fractura de fémur como mínimo. La columna vertebral, por suerte, parecía intacta. En cambio, se produjo una herida profunda y desgarrada en el abdomen. Esto era lo más peligroso. Esperando a los rescatadores y a la ambulancia, la joven observó cómo su camiseta clara se empapaba rápidamente de sangre. Tenía una hemorragia muy fuerte. La cabeza le daba vueltas, ante sus ojos parpadeaban puntos y manchas. A su alrededor se agolpaba gente. Unos chicos intentaban ayudarla, sacarla del habitáculo. Trajeron herramientas, desenroscaban algo. No lo conseguían. El segundo coche sufrió menos daños. Salió despedido hacia el arcén. Arina vio a la joven tendida en el asfalto inconsciente, y a su lado, agachado, cubriéndose la cara con las manos, se balanceaba el culpable del accidente. Lentamente se daba cuenta de lo que había hecho. Parece que Arina se desmayó por un tiempo. No recordaba el momento en que llegaron los rescatadores. La sacaron del habitáculo destrozado. No vio a los médicos que la subieron a la ambulancia. Arina recuperó la conciencia en el momento en que la llevaban en una camilla, al parecer, al quirófano. Los cirujanos ya estaban preparados, mascarillas hasta la mitad de la cara, ahora sobre las batas blancas, gorros. Junto a la camilla caminaban apresuradamente los padres de la joven, pálidos, asustados, preocupados. Alguien ya les había llamado, les había informado de lo sucedido, y ellos, por supuesto,
se habían apresurado a llegar. Harina, por extraño que parezca, no sentía ni dolor ni miedo. Todo lo que sucedía parecía un sueño. «Necesitaremos sangre», escuchó Harina justo al lado de su oído la voz de uno de los médicos con batas blancas. «Ya la traen del banco de sangre. La de los padres no sirvió. Ambos tienen grupo B positivo, y la joven tiene A negativo». Harina de repente se dio cuenta de que volvía a desmayarse. Ante sus ojos parpadearon puntos oscuros, se desvanecieron, se convirtieron en manchas. Hundiéndose en alguna parte en el olvido, la joven alcanzó a sorprenderse. «¿Cómo es posible? Mamá y papá tienen grupo B positivo, y ella A negativo. Eso no puede ser». Harina estudiaba genética y lo sabía con certeza. Y luego la joven se encontró de alguna manera de inmediato en el linde de un bosque oscuro. Era el comienzo del otoño, la época favorita del año de la joven. Las hojas apenas comenzaban a amarillear. En el campo que se extendía frente al bosque, florecían flores de colores brillantes. Harina aspiró con deleite el aire fresco y limpio, lleno del aroma de las hierbas. No cabía duda, era uno de esos sueños. Pronto aparecería ella, la amiga que Harina conocía de toda la vida. Un sueño maravilloso. Y ahora precisamente necesitaba su apoyo. Detrás de los arbustos apareció una joven esbelta, con un largo vestido de un maravilloso tono azul claro. Sonreía, pero sus ojos parecían algo inquietos. Como siempre, en silencio, se acercó a Harina. Las jóvenes se sentaron directamente en la suave hierba, apoyando la espalda en el tronco rugoso de un árbol. Ambas no decían una palabra, pero se sentían perfectamente la una a la otra, sin necesidad de ello. En ese momento, la joven del sueño intentaba animar a su amiga. Le inculcaba que todo iría bien. Harina comprendió. No tenía por qué preocuparse. La joven de los sueños nunca se equivocaba, y mucho menos mentía. ¿Y la inquietud en los ojos de su amiga? Eso la preocupaba, por supuesto. Una tristeza oculta. Harina ya lo había notado antes. Algo preocupaba claramente a su amiga. Pero ella, como de costumbre, guardaba silencio. Harina le preguntaba mentalmente a la joven cómo estaba. Esta respondía con una sonrisa, agitaba la mano despreocupadamente, como si no quisiera entristecerla. Pero Harina lo veía, comprendía perfectamente que algo le sucedía a su vieja amiga. Y, por alguna razón, se veían mucho menos a menudo. Todo era extraño. Harina no sabía cuánto tiempo había pasado en el linde del bosque, sentada en la hierba y admirando una puesta de sol fantásticamente hermosa. En el mundo real no existen tales puestas de sol. El cielo ardía y brillaba con tonos rojo brillante, violeta y azul intenso. El espectáculo era fascinante, tranquilizador, relajante. Luego, la joven amiga se levantó, sonrió para despedirse y desapareció. No se fue, no se ocultó tras algún arbusto o recodo, sino que pareció simplemente disolverse en el aire. Harina nunca alcanzaba a notar ese momento. Parecía que su amiga se evaporaba en el instante en que Harina parpadeaba. Le bastaba una fracción de segundo. Entonces, pronto terminaría el maravilloso sueño. Siempre había sido así. Y, en efecto, Harina abrió los ojos y enseguida los volvió a cerrar. Luz brillante, paredes blancas. ¡Ay! Mejor haber estado un poco más con la amiga de los sueños en el linde del maravilloso bosque. Allí se estaba tan bien, tan ligera. Y ahora a Harina le dolía todo el cuerpo. Sentía náuseas y la cabeza le daba muchas vueltas. Tenía un sabor desagradable a medicamentos en la boca. De la vena sobresalía un tubo. Tenía un vendaje incómodo y opresivo en el abdomen. Incluso respirar le costaba a la joven. Harina pasó un par de días en cuidados intensivos. Le realizaron una operación seria. Resultó que incluso estuvo al borde de la vida y la muerte.
El cirujano confesó después que temió no poder salvarla. Pero todo salió bien. Pronto trasladaron a Arina a una habitación normal. Se recuperaba rápidamente. El organismo es joven y sano, explicaba el médico. En un par de meses no quedarían ni siquiera secuelas. Esto no podía sino alegrarla. En el hospital, Arina se dio cuenta claramente de que había tenido muchísima suerte. 10 minutos de retraso podrían haberle costado la vida. Había perdido bastante sangre. Un poco más y todo se habría acabado. Por cierto, hablando de sangre. La joven pensaba a menudo en lo que había oído al perder el conocimiento allí, en la camilla. Los médicos dijeron que ambos padres tenían grupo B positivo y ella misma A negativo. Pero no podía haber heredado ese grupo y factor RH de su madre y su padre. Esto contradecía todas las leyes de la genética. Entonces, ¿qué estaba pasando? Por ahora, la joven decidió no hacer preguntas innecesarias a sus padres. Estaban tan preocupados. Su madre y su padre la visitaban todos los días en el hospital. Le traían regalos que no sabía dónde poner. Arina compartía las viandas con sus compañeras de habitación y aún así sobraba mucho. Y luego, Arina recibió el alta. Pasó algún tiempo más y la joven volvió a su vida anterior. Estudios, encuentros con amigos, fiestas. Como había prometido el médico, las secuelas del accidente ya no se hacían sentir. Todo había salido bien. Solo cambió una cosa. Su coche siniestrado no tenía reparación. Por eso, su padre le compró a su hija un coche nuevo. Esta vez, un pequeño todoterreno. Por seguridad, explicó él su elección. Si hubieras tenido ese accidente en esta bestia, solo te habrías llevado un susto. Arina no se opuso. Le gustaba mucho más el coche nuevo que el anterior. Tan elegante, potente, grande. El día del 20º cumpleaños de Arina, cuando los invitados, parientes y amigas más cercanas se fueron a casa, la cumpleañera y su madre lavaban los platos en la cocina. Era una vieja tradición suya, celebrar el cumpleaños de Arina con toda la familia. La joven reuniría a sus amigas el sábado siguiente, pero hoy era una cálida celebración familiar. Algunos parientes habían viajado especialmente a la capital para su cumpleaños desde otras ciudades. Al fin y al cabo, tenía una familia maravillosa. La conversación fluía fácil y relajada. Madre e hija discutían la fiesta en detalle, compartían impresiones, reían y bromeaban, hacían planes. «Y cuéntame sobre el día en que me diste a luz», pidió Arina de repente. La pregunta era provocadora. La joven quería provocar una conversación sincera con su madre y finalmente aclarar todo para sí misma. «Yo también, supongo, algún día seré madre. Me interesa todo. ¿Duró mucho? ¿Qué sentiste cuando me viste? ¿Cómo era yo en los primeros minutos después de nacer?» La madre dudó, pero rápidamente se recompuso. Todo sucedió tan rápido e inesperadamente. Ni siquiera recuerdo bien nada. «Claro», suspiró Arina. Comprendió que su madre no estaba siendo completamente sincera con ella. ¿Cómo se podía olvidar un acontecimiento así? Y además, tan esperado. Sus padres le decían a menudo cuánto habían soñado con tener un hijo, pero pasaban los años y no tenían hijos. Ya se habían desesperado, y entonces, la feliz noticia. Arina se convirtió para ellos en un verdadero regalo del destino, aunque un poco tardío. La madre claramente estaba evadiendo la respuesta. Esto aumentó aún más las sospechas de Arina. Quizás la joven miraba a su madre de una manera especial. Tal vez en su mirada se leía la desconfianza. Porque... «No, ya no puedo más». La madre de repente cerró el grifo y se dejó caer pesadamente en una silla. «Antonio, ven aquí, a la cocina». El padre entró con una sonrisa en el rostro. Acababa de terminar de pasar la aspiradora. Al ver el rostro preocupado de su esposa, el hombre se puso serio de inmediato. «Ha llegado el momento de contárselo todo», dijo la mujer mirando a su marido.
Este palideció un poco, se estremeció de frío y luego asintió en silencio con la cabeza y le pidió a su hija que se sentara. Arina comprendió que ahora le contarían el secreto familiar cuya existencia conocía desde hacía varios años. Subconscientemente, la joven sospechaba lo que sus padres le ocultaban. Lo comprendió cuando escuchó la conversación de los médicos sobre los grupos sanguíneos. Unir 2 y 2 no fue difícil. El caso es que la voz de la madre se quebró y miró impotente a su padre. Este tomó la iniciativa. «Arina, sabes que te queremos muchísimo», dijo. Arina asintió. De eso estaba segura. Pocos de sus conocidos estaban rodeados de tanto amor, atención y cuidado como ella. «Ya eres toda una adulta», continuó el padre, «y por supuesto tienes derecho a saber. Nosotros te adoptamos», terminó la madre por su marido. Arina exhaló ruidosamente. Le latían los oídos. Sospechaba que todo era así. Pero una cosa es hacer suposiciones, y otra es saber la verdad. En su cabeza se agolparon inmediatamente un torbellino de preguntas. ¿Quiénes son mis padres? ¿Saben dónde viven? ¿Tengo hermanos o hermanas? ¿Por qué me abandonaron? Sus padres se miraron desconcertados. Simplemente necesito saber tantas cosas. Literalmente me explotan las preguntas. Son un montón. Pero no tenemos respuestas para todas ellas, dijo la madre, moviendo la cabeza. Tu madre biológica, solo sé que era una chica muy joven de una familia desfavorecida. Ella misma era una niña. ¿Cómo iba a tener un bebé? No tenías hermanos ni hermanas en ese momento. ¿Qué hay ahora? ¿Quién sabe? Nunca nos encontramos con tu familia. Solo sabemos de ellos por lo que nos dijeron los trabajadores del orfanato. El hombre miró sorprendido a su esposa. Arina comprendió que ella volvía a ocultar algo. «Mamá, esta vez, por favor, sé sincera conmigo», pidió la joven. «No me ocultes nada. Soy adulta, estoy preparada para cualquier verdad. Esto no afectará en absoluto mi relación con ustedes. Son mis padres, los quiero mucho». «Bueno, no fue exactamente como te lo acabo de contar», admitió la madre. «Simplemente cambié un poco la historia. Hay un momento desagradable para ti. No es especialmente significativo, en realidad. Pero ya que quieres total sinceridad, pues bien. Esta familia en la que naciste eran vecinos de mi abuela. Y nosotros se podría decir que te compramos a ellos. No quería que supieras esto». «¿Compramos?», repitió Arina. Un escalofrío desagradable le recorrió la espalda al oír esa palabra. «¿Cómo es eso?». «Bueno, como ya dijo mamá, te dio a luz una joven de una familia desfavorecida», intervino el padre. No interrumpió el embarazo a tiempo, y luego ya era tarde. La abuela Ana notó el vientre de la joven vecina, habló con su madre. Esta dijo que iban a entregar al niño a un orfanato. Y la abuela, ella propuso entregárnoslo a nosotros, es decir, a ti. Toda la familia sabía cuánto soñábamos con un bebé. Y se presentó una oportunidad así. Tu familia... Son pobres, pero todos sanos, fuertes, buenos genes. Coger a alguien de un orfanato. Ahí puedes llevarte un gato por liebre. Pero se dieron cuenta de que necesitábamos mucho un hijo, añadió la madre. Empezaron a negociar, exigieron dinero. ¿Y quién puede culparlos por eso? La mujer sacaba adelante sola a 5 hijos. Tu madre biológica era la mayor. Realmente estaban muy necesitados. Les dimos dinero, lo suficiente para que pudieran mejorar su situación económica. Y cuando naciste, simplemente nos entregaron. Fue difícil después tramitar los documentos para un niño obtenido de esa manera. Pero lo logramos, lo arreglamos todo. No pasaste ni un día en el orfanato. ¿Y dónde están ahora? La voz de Arina temblaba. Las lágrimas asomaban a sus ojos inesperadamente. Desconocido, respondieron sus padres al unísono. Se fueron después, explicó la madre. Algo les pasó. Al parecer, se fueron a casa de parientes a otra ciudad. No sé a dónde.
y tampoco quería saberlo. ¿Para qué? Con el tiempo, de alguna manera, creí que eras mía. Me acostumbré a esa idea. Y luego, cuando te hiciste adolescente, se hicieron recordar, continuó el padre. Tu abuela, la madre de la joven que te dio a luz, se presentó en mi trabajo. No sé dónde consiguió la dirección. Decía que necesitaba dinero. Exigía dinero. Amenazaba con contártelo todo. Fue una verdadera pesadilla. Por eso nos mudamos. Tú y tu madre fuisteis a Altai, y yo arreglé todo lo relacionado con la mudanza. Temíamos que esa mujer, que te hiciera algún daño, tenía una actitud muy agresiva. Nos asustamos, para ser sinceros. Nos asustamos mucho, confirmó la madre. Arina reflexionó. Así que de eso hablaban su padre y su madre hacía muchos años, la víspera de la mudanza, cuando Arina los escuchó por casualidad. La joven recordaba aquella noche con todo detalle. Fue precisamente entonces cuando comprendió que en su familia había algún secreto. Entonces mis parientes de sangre son mendigos extorsionadores? Más bien, simplemente gente desesperada. Se encogió de hombros el padre. Tuvieron muy mala suerte en la vida, y en cualquier caso, eso no tiene nada que ver con ellos. Sonrió la madre a la joven. Nosotros te educamos y te criamos. Eres una persona maravillosa, inteligente, responsable, amable. Tú eres tú. Y ellos están en algún lugar lejano. Ni siquiera pienses en ellos. Pero Arina, por supuesto, no podía dejar de pensar en sus parientes desconocidos. La conversación sincera con sus padres cambió muchas cosas. Ahora la joven intentaba a menudo imaginarse a su madre biológica. Sabía poco de ella. Evidentemente, era muy joven, no mucho mayor que la propia Arina, y, muy probablemente, seguía viviendo en la pobreza. Seguramente Arina tenía hermanos y hermanas menores. Y seguro que 4. Sus padres dijeron que su madre era la mayor de 5 hijos. Eso era un montón de parientes. Arina adoraba a sus padres, pero aún así soñaba a menudo con que fueran más jóvenes, como la madre y el padre de sus amigas. Y con una hermana o hermanos, la joven también había soñado toda su infancia. Y ahora resulta que todo eso lo tenía. Así es el destino. Arina decidió que, al crecer, definitivamente buscaría a los suyos. Y definitivamente necesitaba verlos, saber cómo eran, cómo se parecían a ella, cómo y dónde vivían, a qué se dedicaban. Era importante, muy importante. La joven no obtuvo información concreta de sus padres. Según ellos, resultó que en algún momento la familia de la madre de Arina se mudó a otra ciudad, y luego, muchos años después, de repente apareció la abuela y exigió dinero a cambio de silencio. Las búsquedas debían comenzar en la ciudad donde Arina pasó su infancia. Eso era obvio. Y además, todo tendría que hacerlo a escondidas de sus padres. La joven veía que sus preguntas les causaban dolor. Ya eran bastante mayores. Su madre incluso tenía problemas de corazón. No valía la pena preocuparlos innecesariamente. Arina se las arreglaría sola. Ya no era pequeña. La joven viajó varias veces a su ciudad natal. Buscaba un hilo que la llevara a sus parientes de sangre. Rebuscó en los archivos de las maternidades y policlínicas locales. Interrogó a viejos conocidos y amigos de sus padres, habiendo acordado previamente con ellos no informar a su madre y padre de su visita. Pero no descubrió mucho. Resultó que la habían registrado como abandonada y la habían entregado inmediatamente bajo la tutela de las personas que encontraron al bebé, su padre y su madre. A los verdaderos padres del recién nacido, por supuesto, los buscaron por rutina, pero, naturalmente, nunca los encontraron. Y eso fue todo. Arina decidió que no se rendiría. Pronto terminaría la universidad, encontraría trabajo, empezaría a ganar un sueldo, y entonces tendría dinero para detectives, porque sin ayuda profesional no podría arreglárselas.
10 años de la vida de Arina pasaron desapercibidos, desde el momento en que tomó la firme decisión de encontrar a su madre biológica. La joven cambió mucho. Terminó la universidad con matrícula de honor, encontró trabajo. Casi de inmediato tuvo un romance con un colega, el joven y prometedor jefe del departamento de cirugía, Andrés. Fue un amor verdadero. Los jóvenes no se demoraron. Celebraron una boda ruidosa y alegre con una multitud de invitados elegantes, un maestro de ceremonias, coches decorados y otros atributos festivos. Los padres de Arina estaban felices. Habían criado a su hija, la habían educado y además la habían casado. Ahora podían tranquilizarse y esperar a los nietos. Arina y Andrés decidieron no tener prisa con los hijos. La joven quería realizarse profesionalmente, le gustaba el trabajo de médico. No se equivocó. La cardiología resultó ser realmente la vocación de su vida. Pero aún así, 3 años después de la boda, la familia creció. Arina y Andrés tuvieron 2 maravillosas hijas gemelas. Los jóvenes padres decidieron dar una sorpresa a los abuelos. Hasta el parto no dijeron que serían 2 niños. Vaya sorpresa se llevaron todos en el alta. Pero también se alegraron, por supuesto. La madre de Arina incluso se emocionó. ¡Qué milagro! No podía creer lo que veía. La suegra de Arina miraba a las nietas recién nacidas. Doble felicidad. En nuestra familia nadie había tenido gemelos. Seguramente esta suerte llegó a la familia por tu lado. Arina sonrió y no respondió nada. Los padres de Andrés no conocían su historia. No porque a la joven le avergonzara, simplemente no quería involucrar a la gente en esos detalles innecesariamente. Ella misma no sabía si había habido gemelos en su familia. Arina disfrutaba de la maternidad. Era difícil, pero los abuelos ayudaban activamente. Las niñas crecían, alegrando a los parientes de ambos lados. La madre de Arina, al mirar a sus nietas, a veces no podía contener las lágrimas. Pensar que he llegado a ver a mis nietas. ¡Qué felicidad! Pero la felicidad de la anciana no duró mucho. La edad, el corazón enfermo. Un día, la madre de Arina sufrió otro infarto, y esta vez no la salvaron. Arina llevó la pérdida con dificultad. Se había ido la persona que tanto había hecho por ella, que tanto la había querido. La huérfana Arina fue apoyada por su marido, sus suegros y sus amigos. Las pequeñas necesitaban constantemente a su madre, y no la dejaban caer en la apatía. Y aún así, fue precisamente su padre quien la sacó del estupor. Un día, notó lo envejecido y demacrado que estaba su padre, y comprendió que él necesitaba ayuda y apoyo mucho más que ella misma. Desde entonces, Arina iba todos los días al apartamento de sus padres. Subía a sus hijas al coche por la mañana y se dirigía a casa de su padre. Juntos jugaban con las niñas, recordaban el pasado, cocinaban, limpiaban y miraban fotografías. Tenían muchas, varios álbumes gruesos y desgastados. Arina se sorprendía de por qué antes no le habían atraído esas fotos. Después de todo, eran la historia viva y visible de su familia. Aquí está su madre, todavía una joven estudiante de primer año, tan alegre, despreocupada. Y aquí está su padre, un joven practicante, serio, reflexivo, concentrado. Una de las hijas de Arina se parecía asombrosamente a su abuelo. La mujer incluso olvidaba a veces que no tenían genes en común. A menudo, su padre cogía a las pequeñas y salía con ellas al patio. Arina las admiraba desde la ventana, viendo cómo jugaban alegremente juntas. El anciano literalmente florecía junto a sus nietas. Le daban fuerza y energía para seguir viviendo. Arina, mientras tanto, limpiaba y se afanaba en la cocina. Su padre no estaba acostumbrado a llevar la casa solo. Decía que él solo necesitaba poco. Pero aún así, su hija se esforzaba mucho, preparaba sus platos favoritos. Es cierto que no le salían tan sabrosos como los de su madre, pero aún así era mejor que nada.
En las últimas décadas, tantos acontecimientos y cambios significativos habían ocurrido en la vida de Arina, tanto buenos y alegres como tristes, incluso trágicos. No era de extrañar que la mujer hubiera pospuesto por un tiempo la idea de buscar a sus parientes de sangre. No, siempre lo recordaba, pero no era el momento para secretos familiares. Tantas preocupaciones, tantos incidentes, tantos problemas que resolver con urgencia. La amiga de los sueños visitaba a Arina cada vez menos. Ahora aparecía una vez cada 3 o 4 meses. Y, por supuesto, crecía junto con Arina. Seguían sin hablar, pero se entendían perfectamente sin palabras y se alegraban mucho de sus encuentros. Una hermosa tarde de mayo, Arina estaba sentada en el sofá del apartamento de sus padres, con las piernas recogidas, y hojeaba un álbum. A través de la ventana abierta, llegaban las voces alegres de sus hijas. Habían empezado un juego activo con su abuelo. Él estaba encantado. Su padre le había dicho a Arina varias veces que las nietas lo obligaban a mantenerse en forma. No lo dejaban de caer. Arina sonreía, mirando las viejas fotos. Estas no las había visto antes. En blanco y negro, con un borde decorado. Tenían más de medio siglo, casi una reliquia. Sin embargo, las fotos aún conservaban el olor a tinta de imprenta. Una de las instantáneas atrajo especialmente la atención de Arina. En ella, reconoció a su madre a la edad de 12 o 13 años. Era ella, sin duda. Arina reconoció los ojos grandes y muy abiertos, el cabello rizado y el lunar en la mejilla. Arina había visto pocas fotos de su madre a esa edad, por lo que ahora miraba con interés esa vieja instantánea. La madre niña estaba sentada rodeada de adultos. Probablemente eran sus padres y algunos parientes mayores. A Arina se le ocurrió de repente una idea interesante. Antes, en el reverso de las fotos, se escribían los nombres de las personas retratadas y se ponían otras anotaciones importantes. El año de la foto, el lugar. La mujer sacó la foto del álbum, la dio la vuelta. Así era. Con una letra cuidada, alguien había escrito en el cartón amarillento, de izquierda a derecha, Elena, Juan, Sánchez, Sofía, Ana, Vero, Alexeyevka, julio de 1959. Vero era la niña, es decir, la madre de Arina. Ana era su abuela materna. Su madre le contó que había puesto a su única hija el nombre de su querida abuela. A las otras personas, la mujer no las conocía. Quizás sus padres le habían hablado alguna vez de esos parientes, pero ¿quién los habría escuchado atentamente entonces? Y Alexeyevka, al parecer, era el nombre de la aldea donde nació Arina. Allí vivieron alguna vez sus parientes de sangre. Sus padres le contaron que Arina nació de una joven vecina de la abuela de su madre, esa misma Ana que aparece en la foto. La abuela Ana ayudó a su nieta y a su marido a ser padres. No era de extrañar que pusieran a su hija su nombre. Todo cuadraba. Resulta que la pequeña patria de Arina era la misma Alexeyevka. ¿Quizás allí viven todavía personas que conocen a sus parientes? Arina cerró el álbum y exhaló pesadamente. Alexeyevka. De ahí tenía que empezar la búsqueda. El deseo de encontrar a su madre biológica, que había dormido por un tiempo, revivió con nueva fuerza. Arina comprendió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Había llegado el momento de saber la verdad sobre sus parientes, por amarga o desagradable que fuera. Daba miedo, por supuesto. Pero ¿cómo seguir viviendo sin conocer sus raíces? Debía saber sobre su familia biológica, al menos por sus hijas. En casa, Arina compartió sus pensamientos con Andrés. Su marido siempre la apoyaba en todo. Por supuesto, él conocía su difícil historia. «Estoy contigo», respondió simplemente el hombre, tras escuchar a Arina. «¿Cuándo nos vamos?» La mujer sonrió. No esperaba otra reacción de Andrés. Con él no le daba miedo nada. Lo superarían todo.
Decidieron ir el fin de semana siguiente. ¿Qué sentido tenía esperar? Cuanto antes supiera Arina la verdad, mejor. Durante la semana se llevaron a cabo todos los preparativos. Andrés habló con sus padres para que se quedaran con las nietas durante 2 días. Arina averiguó dónde se encontraba Alexeyevka y cómo llegar. Y además, llenó el depósito de su coche hasta el borde. La víspera del fatídico viaje, la mujer no lograba conciliar el sueño. Su corazón latía con fuerza, sus brazos y piernas estaban como de algodón. Andrés hacía tiempo que roncaba plácidamente en su lado de la cama, y ella seguía mirando al techo. Arina no se entendía a sí misma. ¿Qué deseaba más? ¿Encontrar a su familia biológica en Alexeyevka y conocer a las personas que la vendieron una vez a extraños? ¿O no encontrar rastro alguno de su madre biológica en esa aldea? Por la mañana, Arina y Andrés ya circulaban por la carretera rural. La mujer iba sentada en el asiento del pasajero. En ese estado no debía ponerse al volante. Arina estaba tan nerviosa que de vez en cuando le daban escalofríos. Andrés, al ver la preocupación de su esposa, intentaba animarla lo mejor que podía. A ambos lados de la carretera se extendían campos, prados, plantaciones. De vez en cuando aparecían aldeas y pueblos. Los esposos salieron cuando apenas amanecía. Llegaron a Alexeyevka cerca del mediodía. El sol ya estaba alto en el cielo. «Bueno, ya estamos aquí», dijo Andrés, aparcando el coche junto a un modesto cartel con el nombre del pueblo. Era una pequeña aldea con calles estrechas y desiertas. Las casas eran variadas, algunas muy pequeñas, torcidas, ennegrecidas por el tiempo, y otras sólidas, bastante modernas, con antenas parabólicas bajo los tejados. «¿Y cómo encontramos la casa correcta?», preguntó Arina, desconcertada. «Preguntar no cuesta nada», respondió Andrés despreocupadamente, y avanzó con decisión. Arina se apresuró a seguirlo. Primero simplemente pasearon por la aldea, observando. Arina miraba a su alrededor con sorpresa. Nunca había estado en un lugar así. Silencioso, con poca gente, tranquilo, incluso un poco adormilado. En el polvo del camino correteaban gallinas curiosas y merodeaban gatos cautelosos. De algunos patios llegaban conversaciones amortiguadas. En el aire se mezclaban olores a comida casera con aromas de hierbas calentadas por el sol. Pronto los esposos llegaron a una amplia explanada, algo así como una plaza, y allí finalmente encontraron gente. Varios ancianos estaban sentados en un banco bajo un árbol alto y frondoso, discutiendo algo. En el porche de una tienda conversaban mujeres con batas de percal de colores. A la falda de 2 de ellas se aferraban niños pequeños. Un poco más lejos, junto a un edificio que parecía un almacén, jugaba un grupo de niños. Niños y niñas bronceados casi hasta el negro, sucios y descalzos. «Ahí están los aborígenes», resumió Andrés. La gente notó a los extraños y los miraba abiertamente, los observaba a escondidas, manteniendo las formas. Pero, por supuesto, estas miradas no pasaron desapercibidas para Arina y Andrés. Los niños se comportaron de manera más directa, dejaron su juego y miraron a los recién llegados con curiosidad. Sí, se notaba que Alexeyevka no recibía a menudo la visita de forasteros. Andrés se acercó a las mujeres en el porche, sonrió encantadoramente y saludó. «Y a ustedes también», respondió una de las damas. «¿A quién han venido a ver por aquí?» «No a nadie en particular», comenzó a explicar Andrés. «Simplemente queremos encontrar una casa, la casa de la bisabuela de mi esposa, solo por interés. Esta mujer se llamaba Ana Stepanovna Rogacheva. ¿Quizás recuerdan a la abuela Ana?» «¿A la abuela Ana?», respondió una mujer pelirroja con brillantes ojos verdes. Un niño regordete, también pelirrojo y lleno de pecas, se aferraba fuertemente a su mano. «Claro que la recordamos. Era buena, amable. Simplemente adoraba a los niños. Soñaba mucho con tener bisnietos. En ese momento aún no los tenía.
Así que tú, resulta, ¿eres su bisnieta? La mujer más mayor del grupo miraba a Arina atentamente. Las demás eran más jóvenes, de 35 a 40 años como máximo. Esta, por edad, podría ser la madre de alguna de ellas. Sí, soy su bisnieta. Me gustaría ver dónde vivió mi bisabuela, saber más sobre mis raíces. Arina notó que las mujeres cuchicheaban y la miraban de forma extraña. Esto le resultó desagradable. La casa está en la tercera calle desde aquí, en la calle de las Flores, número 19, respondió la anciana. Pero ya no vive nadie allí. Desde que murió la vieja Ana, está vacía. Tus padres no pudieron venderla. ¿Quién querría mudarse a nuestra aldea apartada? Nos encontraron tontos. Andrés y Arina agradecieron a las mujeres la información y siguieron adelante. ¿Por qué me miraban así?, se preguntaba Arina. ¿Lo notaste? Casi nos hicieron agujeros con la mirada. Nada sorprendente, una cara nueva, además pariente de una de sus paisanas a la que todos conocían. Simplemente la gente tiene curiosidad. No le des importancia. Pero cuchicheaban algo, continuó Arina. Oí algo como: se parecen como dos gotas de agua, y la sangre no es agua. ¿A quién se supone que me parezco, según ellas? No a la bisabuela Ana, ¿verdad? Ni siquiera tenemos genes en común, según se descubrió. Bueno, quizás no conocen esa historia. Se encogió de hombros Andrés. Por eso vieron el parecido. No lo sé, me parece que en una aldea un acontecimiento así sería difícil de ocultar. Lo más probable es que la gente lo sepa. Quizás, entonces, con más razón, se entiende por qué miraban. Aquí está la casa que buscamos, dijo Andrés, señalando con la mano una valla torcida. Detrás de la valla desgastada por el tiempo, se extendía un jardín descuidado. La mala hierba, a la que nada estorbaba, había invadido todo el terreno. Incluso había logrado crecer en el tejado de un cobertizo ennegrecido por el tiempo. En el centro de este mar verde se alzaba una casita. Alguna vez, probablemente, estuvo pintada de un brillante color azul. Ahora se había descolorido y descascarillado. Las ventanas estaban rotas. La puerta colgaba de una sola bisagra. Se veía que dentro todo estaba cubierto de polvo y telarañas desde hacía tiempo. Seguramente era un paraíso para insectos y pequeños animales. No tengo ganas de entrar ahí, dijo Arina, moviendo la cabeza. No me gusta nada de esto. Sí, a mí tampoco me apetece, asintió Andrés. Hizo varias fotos de la casa y el jardín y luego añadió: pero, en realidad, no vinimos aquí por esta casa, ¿verdad? Necesitamos encontrar información sobre tus parientes, es decir, encontrar la casa en la que vivieron alguna vez. Entendí que eran los vecinos de enfrente, dijo Arina y se dio la vuelta. Mamá, cuando me lo contó, me dijo así: la casa de los vecinos de enfrente de la abuela. Andrés también se dio la vuelta. Ahora, los dos miraban la otra casa. Era pequeña, desaliñada, pero claramente habitada. La hierba estaba cortada, había cortinas en las ventanas, un libro olvidado en el banco del jardín, varias hileras ordenadas de zanahorias, cebollas, pimientos. Aquí definitivamente vive alguien. ¿Y qué hacemos?, preguntó Arina, mirando a Andrés. Simplemente llamaremos a la puerta y preguntaremos quién vive aquí. Buena idea, aprobó Andrés y se dirigió hacia la verja. Arina detuvo a su marido. Quizás mejor observamos un poco. Esperamos a que aparezca alguien en el jardín o en la puerta, y entonces nos acercamos. Es que me da un poco de vergüenza. Como quieras, no discutió Andrés. Solo que podemos quedarnos aquí sentados hasta la noche. Quién sabe, quizás la gente esté trabajando. Pero Arina insistió. Le asustaba el encuentro con los habitantes de la casa. Después de todo, podrían ser sus parientes, o, por el contrario, personas que no sabían nada de ellos. Entonces la búsqueda llegaría a un callejón sin salida. ¿Qué opción era mejor? A esta pregunta, Arina aún no tenía respuesta.
Los esposos se sentaron en una roca calentada por el sol, junto a la valla de la casa abandonada en la calle de las Flores. Había casitas pobres. Muchas, al igual que la vivienda de la bisabuela de Arina, estaban vacías y cubiertas de mala hierba. Pobreza y abandono. Un espectáculo triste. Arina intentó imaginarse esa calle en el pasado, cuando aún estaba viva y habitada. Probablemente aquí sonaban voces de niños, correteaban de un lado a otro chicos en bicicleta, y en los patios había tendederos con ropa de colores secándose. Ahora, sin embargo, esta zona parecía una ciudad fantasma. Y aún así, alguien seguía allí. Arina no sabía cuánto tiempo habían estado sentados ella y Andrés así, observando atentamente la casa de los vecinos. Probablemente había pasado más de una hora. Al menos el sol ya empezaba a inclinarse hacia el ocaso. El hombre, al parecer, incluso se había quedado dormido. Arina no lo molestó. Ella, como siempre, fantaseaba, imaginaba diferentes escenarios para la situación. Y todos, por alguna razón, la asustaban. Lo que sucedió después, definitivamente no lo esperaba. La puerta de la casita de enfrente se abrió suavemente de repente. En el porche apareció una mujer en silla de ruedas. Por una rampa de madera improvisada, bajó del porche y se deslizó ágilmente hacia el banco donde yacía el libro olvidado. Arina empujó a Andrés con el codo. Este abrió los ojos y también se quedó mirando a la habitante de la vieja casita. Esta se acababa de dar la vuelta, dándoles la espalda. Era hora de actuar. Los esposos se levantaron de su asiento y se acercaron a la valla. «Hola», dijo Andrés con el tono más amable de que fue capaz. Arina también saludó. La mujer se dio la vuelta, miró a los invitados con curiosidad. Arina y Andrés exhalaron sorprendidos. La habitante de la casa emitió un sonido similar. Sus cejas se alzaron bruscamente, sus ojos se abrieron de par en par. Arina agarró a su marido de la mano para no caerse. Sin creer lo que veía, miraba a la mujer en silla de ruedas, y ésta la miraba fijamente a ella. «Esto simplemente no puede ser», pensó Arina. Era su amiga de los sueños, la misma a la que conocía de toda la vida. Habían crecido y cambiado juntas. Esto era simplemente increíble. «Por fin», rompió el silencio Andrés. «No entiendo nada. Se parecen tanto. Un parecido asombroso». El hombre se expresó incorrectamente. Arina y la mujer en la silla de ruedas no solo se parecían, eran copias exactas. Los mismos ojos, nariz y labios, el cabello castaño ligeramente rizado, ambas delgadas y altas, e incluso el bronceado era de un tono idéntico, café con leche. «¿Eres tú de verdad?», dijo la mujer, conmocionada. En sus ojos apareció un brillo de alegría. «No me lo creo. Pasen, invitados». No se hicieron esperar. «Quizás quieren té o agua. Tengo compota en el frigorífico también». Arina negó con la cabeza. Aún no había recuperado el habla. «Siéntense», continuó la anfitriona, afanándose. «Pueden sentarse aquí, en el banco, o podemos ir al patio trasero. Tengo un cenador allí». Andrés llevó a Arina al banco junto a la pared de la casita y la ayudó a sentarse. Él se sentó a su lado. La mujer se acercó a ellos y volvió a mirar a Arina, esta vez con una sonrisa cariñosa en el rostro. «Así que eres tú. Te imaginaba así. ¿Quién es usted?». Arina levantó los ojos hacia la mujer. La cálida sonrisa de la habitante de la casa la animó, la ayudó a recuperarse. «Bueno, vamos a presentarnos. Me llamo María. Soy tu hermana biológica. Somos gemelas, como es fácil adivinar por el aspecto». «Son simplemente copias la una de la otra», comentó Andrés. «Como clones». «Los gemelos monocigóticos son clones en esencia», se despertó la médica en Arina. «Página informativa», bromeó Andrés sin malicia. «Bueno, y ahora vamos a aclarar su complicada historia. Vinimos aquí precisamente por eso.
¿verdad? Sí, exclamó Arina, mirando a los ojos de María. Cuéntame todo lo que sepas. Mis padres, las personas que me criaron, me ocultaron la verdad durante mucho tiempo, y luego no les gustaba hablar del tema. No hay nada inesperado en eso. Se encogió de hombros María. En el lugar de tus padres, probablemente me habría comportado exactamente igual. Bueno, a mí me lo contó todo mi abuela, no de inmediato. Yo ya era adulta. Mi abuela entonces supo que pronto moriría. No quería llevarse esta historia consigo. Arina de repente hizo lo que había deseado desde hacía tiempo. Tomó la mano de su hermana. A ambas les pareció que les había dado una descarga. Las mujeres se miraron, sonrieron ampliamente y se abrazaron. Salió tan natural, tan espontáneo, como si no hubiera habido largos años de separación. En los brazos de su hermana, Arina se sentía cálida y tranquila. María, al parecer, sentía lo mismo. De alguna manera incomprensible, Arina entendía los sentimientos de su hermana. Quizás esa era la asombrosa conexión entre gemelas. Andrés miraba a las mujeres y no podía contener la sonrisa. Luego sacó el teléfono e hizo varias fotos. Para el recuerdo, explicó a las gemelas. El momento es muy interesante. Las series indias se quedan cortas. Ambas mujeres sonrieron alegremente. Por cierto, nuestra historia será realmente más interesante que cualquier serie india, comentó María y comenzó a contar. Hace muchos años, en esta misma casa vivía una familia numerosa. La madre soltera Clara con 5 hijos. El dinero no alcanzaba para alimentar a tanta gente. La mujer trabajaba de sol a sol, limpiaba en la granja colectiva y luego hacía horas extras lavando platos en el comedor local. Y así, haciendo pequeños trabajos. A veces hacía chapuzas, a veces deshiervaba el jardín de alguien, a veces ayudaba a limpiar el patio. Se afanaba como una ardilla en una rueda, y aún así la familia vivía en la pobreza. El marido de Clara había desaparecido hacía tiempo. Se fue a la capital a buscar trabajo y eso fue todo, sin rastro. O le pasó algo, o decidió empezar una nueva vida. La mujer tampoco descartaba la segunda opción. Fuera como fuese, se quedó completamente sola con 5 hijos a cuestas. La hija mayor, Susana, al principio fue un apoyo para su madre. Cuidaba de sus hermanos y hermanas menores, limpiaba la casa, incluso cocinaba. Todo lo que hacía le salía bien. Era una niña hábil, mañosa, hacendosa. La madre no podía estar más contenta con Susana. Y luego la niña creció, y algo cambió en ella. De una niña obediente y casera, Susana se convirtió en una adolescente espinosa y difícil. La abuela contaba que Susana, nuestra madre, empezó a exigir ropa cara y dinero para diversiones, y también a insultar a su madre por no poder asegurarles una existencia normal a los hijos. Susana de repente quiso una vida bonita. Soñaba con vestirse a la moda, ir a la ciudad a la discoteca, usar cosméticos caros. Por supuesto, la madre limpiadora no podía cumplir los deseos de su hija, que crecía rápidamente. Clara esperaba que ese comportamiento de Susana no fuera más que una rabieta adolescente. Sabía que a veces a los niños les cuesta crecer, y esperaba que pasara el tiempo y su hija volviera a ser la misma. Pero cuanto más crecía la niña, más se agravaba el problema. La madre no podía proporcionarle a Susana una vida bonita. La niña se rebeló un poco y aceptó el hecho. Sí, era de una familia pobre. Su madre no tenía dinero ni siquiera para comida y ropa decentes para los niños. Y eso significaba que tenía que buscar otros patrocinadores. Eso era todo. La joven y atractiva Susana, por supuesto, los encontró sin dificultad. Bastó con aparecer una vez en minifalda en la discoteca de la ciudad. La adolescente tuvo pretendientes adultos y nuevas amigas. Susana parecía ya una joven adulta. Se vestía y se comportaba como tal. Y en realidad, todavía era una niña que no sabía nada de la vida.
A la madre se le encogía el corazón de miedo y preocupación por su hija mayor. Pero no podía hacer nada con Susana. Esta no le hacía caso en absoluto. ¿No iba a encadenarla a la cama? Clara intentó, por supuesto, influir en su hija descarriada. La regañaba, la castigaba, incluso la encerraba en casa. Pero ella siempre se escapaba. Encontraba la manera de escurrirse. Y corría hacia las aventuras y una vida bonita y divertida. A veces, Susana desaparecía durante días en la ciudad. Luego volvía a casa. Olía a cigarrillos, a perfume fuerte. Toda la apariencia de la joven indicaba que claramente se había aficionado a la bebida. La madre intentaba desesperadamente hacer entrar en razón a su hija descarriada. Le ponía ejemplos de la vida. La asustaba con posibles consecuencias. Le contaba lo cruel que podía ser la gente. Pero Susana solo se reía. Vivía alegremente, libremente, intensamente. Sus nuevos amigos tenían dinero, y no le negaban nada a la joven belleza. Claro, ella también tenía que pagar de alguna manera, pero eso no le preocupaba a Susana. La joven empezó a desaparecer de casa cada vez con más frecuencia. Sus ausencias se hicieron más largas, y un día, un vecino, cuyos hijos estudiaban en la ciudad, le informó que Susana vivía con un hombre como si fuera su esposa. Ahora la joven ya no aparecía en Alexeyevka, solo llamaba de vez en cuando para decir que todo le iba bien. Mientras tanto, Clara no encontraba consuelo por la preocupación. Sentía en su corazón que algo andaba mal. Susana vivía con un hombre adulto que había llegado a su ciudad desde otro país para trabajar. ¿Y si se llevaba a su hija muy lejos y ella nunca más la vería? ¿O si le pasaba algo peor? Se decía que este hombre bebía mucho, y la mujer no sabía nada más sobre el elegido de su joven hija. Pasaron varios meses, y un día, en una oscura noche de febrero, llamaron a la puerta. En el umbral estaba su hija, demacrada, pálida, con ojeras y un enorme vientre, en el que ya no le abrochaba el abrigo de invierno. Se supo que el hombre de Susana había regresado a su país, donde ya tenía una familia. No planeaba separarse de su esposa ni abandonar a sus hijos. Y aquí estaba Susana con este embarazo. Él la envió a abortar, ella no se opuso. Pero en el hospital resultó que ya había pasado el tiempo. Tendría que dar a luz. El futuro padre prefirió regresar a casa, con los suyos. No necesitaba todos esos problemas. Susana fue a casa de su madre en Alexeyevka. ¿A dónde más podía ir? No sabía trabajar, y tampoco quería. La vida en la ciudad era cara. Clara, a pesar de las circunstancias, se alegró del regreso de su hija. Lo primero que hizo fue alimentarla, luego la abrazó fuerte. Incluso lloraron juntas. Eran tiempos difíciles, la familia vivía con escasez. Clara trabajaba sin descanso, pero le pagaban poco, y a veces incluso le retrasaban el sueldo. Cada vez más, la mujer pensaba que no podrían mantener al bebé de Susana, especialmente porque la joven con un niño pequeño no podría trabajar durante mucho tiempo, y la familia ya a duras penas llegaba a fin de mes. A los hijos menores incluso los molestaban en la escuela por la ropa vieja y desgastada, y la falta de material necesario. El problema se resolvió por sí solo. Una tarde, una vecina, la anciana Ana Stepanovna, vino a visitar. Como siempre, trajo golosinas para los niños, empanadillas calientes de col, algunos caramelos, un tarro de mermelada de frambuesa, y luego comenzó una larga y seria conversación con la dueña de la casa. Todos en la aldea sabían que Verónica, la nieta de Ana Stepanovna, no podía tener hijos. Hacía tiempo que estaba casada, pero no llegaban los niños. Incluso se había tratado en algún lugar, pero no había ayudado. Y la familia era tan buena, acomodada. Los jóvenes vivían en un apartamento grande, el sueldo de ambos esposos era más que decente. Y tenían coche, y todos los años iban de vacaciones al mar. Podían darle a su hijo todo, mostrarle el mundo, llenarlo de juguetes y ropa bonita. Pero pasaban los años y el bebé no llegaba.
Clara suspiró pesadamente. A ellos les sobraba de eso, de niños, es decir. Pronto tendrían uno más. ¿Cómo criarlos? ¿Con qué alimentarlos? Había más preguntas que respuestas. ¿Y por qué en el mundo todo estaba tan extrañamente e injustamente organizado? Y entonces Ana Stepanovna expuso su plan. Ofrecía una gran suma de dinero por el bebé de Susana, que estaba a punto de nacer. Sería adoptado por Verónica y su marido Antonio. Al principio, Clara rechazó la propuesta de plano. ¿Cómo era eso? ¡Qué barbaridad! Ana Stepanovna le propuso que se calmara y pensara, que no decidiera precipitadamente, que lo hablara con su hija. Y se fue, dejando a las vecinas tiempo para reflexionar. Clara estaba rotundamente en contra de la propuesta de la anciana. Pero Susana, ella, al parecer, había oído la conversación de su madre con Ana Stepanovna, y la propuesta de la vecina le interesó mucho. Solo piensa, convencía a su madre. Así todos saldremos ganando. Nos libraremos de una boca más. Verónica tendrá al hijo tan esperado. A nosotras nos darán dinero, que ahora nos viene muy bien. Entregar a un ser de tu sangre a extraños, dijo Clara, moviendo la cabeza con duda. ¿Cómo vivir después con eso? ¿Y qué tiene de malo? Insistía Susana. No lo vamos a entregar a un orfanato, donde los huérfanos lo pasan mal. Vivirá en una familia rica. Solo imagina, tendrá todo lo que necesita para ser feliz. ¿Y nosotras qué podemos darle a un niño? Llorará igual que mis hermanos pequeños, porque se burlan de él en la escuela por los parches en la ropa. Al final, Susana convenció a su madre. Clara fue a ver a Ana Stepanovna y le dijo que estaban de acuerdo. Varias semanas después, a Susana le empezó el parto. En casa, casi un mes antes de lo previsto. Por eso la joven no tuvo tiempo de ingresar en el hospital con antelación, como se había acordado. Todo sucedió muy rápido. El parto tuvo que ser atendido por Clara. Afortunadamente ella misma había tenido 5 hijos y más o menos sabía qué hacer. Y aquí les esperaba una sorpresa. Nació una gemela, 2 niñas a la vez. Ana Stepanovna, al enterarse de la noticia, se alegró. «Entonces mejor», sonrió, mirando a las 2 pequeñas que lloraban. «De repente habrá 2 niños en la familia». Pero pronto se supo que una de las niñas no estaba sana. Verónica y Antonio vinieron a recoger a los niños junto con un doctor. Él examinó a las pequeñas y dio su veredicto. Una de las bebés es maravillosa, sin ninguna anomalía, pero la segunda... El doctor tomó en brazos a la pequeña María. Esta niña tiene grandes problemas. Lo más probable es que nunca pueda moverse. Todo indica una lesión del sistema nervioso central, consecuencias de un parto prematuro, y posiblemente, durante el embarazo, el bebé sufrió falta de oxígeno. Esto sucede cuando la madre lleva un estilo de vida incorrecto. Susana bajó la mirada al suelo, y ella sabía perfectamente qué estilo de vida había llevado durante el embarazo. Antonio y Verónica se negaron a llevarse a la niña enferma. Se entristecieron, por supuesto. Verónica incluso lloró un poco. Los esposos ya habían planeado ser padres de 2 pequeñas a la vez. Incluso habían preparado una habitación para las gemelas. Pero criar a una inválida, para eso no estaban preparados. Así que María se quedó en su familia biológica. Arina se fue a la ciudad. La abuela Clara contaba que al principio querían entregarme a un orfanato, recordaba María. Incluso ya habían tramitado los documentos. Susana también tenía que firmar la renuncia. La abuela tenía miedo. No creía que pudiera con un niño tan difícil. Ya les faltaba dinero para los sanos, y un inválido necesita medicinas y rehabilitación. Susana estaba encantada de entregar a la niña. No necesitaba una hija sana. Y aquí, algo así. Los médicos a los que mostraron a la pequeña María, uno tras otro, daban pronósticos desfavorables. Los resultados de las pruebas mostraron que María,
Muy probablemente sería un vegetal que no caminaría, no hablaría y apenas entendería nada. Clara lloraba por las noches en la almohada. Le dolía pensar que su nieta había nacido así. Después de todo, era de su sangre. Los médicos la convencían de entregar a la niña a un internado para discapacitados. Le explicaban que a María le daría igual donde estuviera. Y Clara ya casi se había decidido. Envolvía el cuerpecito flácido de su nieta, preparándola para el viaje al internado, y lloraba. De repente, de alguna parte de lo profundo de su memoria, surgió una triste canción sobre un niño huérfano, y Clara la cantó, mirando a la pequeña indefensa que muy pronto iba a encontrarse entre extraños. A la mujer se le desgarraba el corazón de lástima por su nieta, pero no tenían otra salida. Y de repente, María miró directamente a los ojos de Clara. Los sonidos de la melodía claramente cautivaron a la niña. La mirada de la pequeña se enfocó, como si se llenara de significado, y la niña sonrió. No fue una contracción refleja de los músculos, sino una verdadera sonrisa, dirigida a un ser querido. La niña claramente reaccionaba a lo que sucedía, y la canción le gustaba mucho. Pero si no eres un vegetal, la abuela tomó tiernamente a la recién nacida en brazos. Le sonrió. No te entregaré a nadie. Así se quedó María en la familia. Los médicos se equivocaron. Los problemas de la niña no eran tan terribles. Susana no aprobó la acción de su madre. Ella ya había firmado la renuncia. Pero Clara se mantuvo firme. No se puede entregar a un niño a un orfanato, especialmente si lo entiende todo. Parece que su inteligencia está bien. Pero sí, le faltaba fuerza en las piernas y los brazos. A un niño así le costaría mucho en un lugar extraño. ¿Cómo vivir sabiendo que tu sangre sufre en algún lugar? Susana simplemente hizo un gesto de desdén ante los argumentos de su madre, pero no discutió mucho. Ya había empezado un nuevo romance. Si su madre quería un juguete, que se las arreglara. ¿Qué le importaba a Susana? La volvían a invitar a vivir en la ciudad. Susana se fue volando a una nueva vida. De nuevo tenía todo lo que tanto deseaba: dinero, amigos, bebida, admiradores. Y Clara criaba a los hijos menores y a su nieta, esforzándose al máximo. Pero no se quejaba de su destino. Ella misma había tomado su decisión. La mujer nunca se arrepintió de su decisión. La pequeña María llenaba su corazón de ternura y lástima. La niña creció inteligente y hermosa. Pero a su debido tiempo, la pequeña no dio sus primeros pasos. Sus brazos también eran débiles, pero al menos funcionaban. Pero las piernas no se movían en absoluto. 4 años después, quedó claro que María nunca podría caminar. Una fundación de ayuda a niños enfermos recaudó dinero para una silla de ruedas. A Clara le dolía ver a la niña en ese aparato. La silla parecía disipar la ilusión de que María era una niña normal y sana. La convertía oficialmente en una inválida. Pero la propia María se alegró de la adquisición. Claro, después de todo, ahora había conseguido la posibilidad de moverse. El tiempo pasaba, María crecía. Incluso pudo ir a la escuela. Para entonces, la niña ya se había acostumbrado completamente a la silla de ruedas. En clase, María resultó ser una de las mejores alumnas. Y además, hizo muchos amigos y amigas. Los niños querían a su compañera de clase por su carácter amable y su personalidad alegre y despreocupada. Con la culta, María se divertían. Inventaba al instante tantos juegos y entretenimientos. Los hijos de Clara crecieron y se dispersaron, y se quedaron ellas dos, abuela y nieta. Vivían en armonía. A veces aparecía Susana. Clara notaba con amargura que el estilo de vida disoluto afectaba tanto la apariencia como la personalidad de su hija. La joven y hermosa chica de antes se había convertido en una mujer descuidada y marchita, con la cara hinchada y una voz ronca y ahumada. Clara se preocupaba por su hija,
Temía que esa vida no la llevara a nada bueno. Y así sucedió. Cuando María estaba en 6º grado, ocurrió una tragedia. En el apartamento donde vivía entonces Susana con otro amante, hubo un incendio. Uno de los invitados se quedó dormido con un cigarrillo directamente en el sofá, y todos los compañeros de bebida murieron en el fuego. Al parecer, estaban en tal estado que ni siquiera se dieron cuenta del incendio. Clara luego leyó en el informe que ninguna de esas personas intentó salvarse. Fue un duro golpe para María. Sí, ella y Susana nunca habían estado especialmente unidas, pero la niña sabía que tenía una madre, la quería y esperaba que Susana tarde o temprano sentara la cabeza. Y ahora ya no había nada que esperar. Clara y María sufrieron mucho por lo sucedido, pero el tiempo pasó. Ambas tuvieron que reponerse y volver a la vida normal. Y luego, un nuevo golpe. Clara empezó a notar que se cansaba rápidamente. Había perdido completamente el apetito. La mujer adelgazó. Los vecinos y María la obligaron literalmente a la fuerza a ir al médico. Clara al principio se excusaba. Decía que simplemente estaba agotada, que no le dolía nada, y por lo tanto, no había de qué preocuparse especialmente. Pero luego cedió a los ruegos, especialmente porque su propio estado la preocupaba. Le parecía extraño, inusual. Resultó ser cáncer, como un rayo caído del cielo. Clara no se asustó por sí misma, sino por su nieta. Todavía era una niña, indefensa, una adolescente ingenua. Clara no podía dejarla, de ninguna manera. Los pronósticos de los médicos eran desalentadores. Con esa enfermedad, el plazo máximo era de 1 o 2 años. Pero Clara sorprendió a todos. Aguantó hasta la mayoría de edad de su nieta. La mujer se trató diligentemente. Siguió todas las recomendaciones de los médicos. Rezó. Después de todo, María no tenía a nadie más que a ella. María, como pudo, intentó ayudar a su abuela. Aprendió a hacer todo en casa. Sabía qué pastillas debía tomar Clara y a qué hora. Abuela y nieta se apoyaban mutuamente, se cuidaban y hablaban mucho. En este difícil período, Clara le contó todo a su nieta. Consideró que la niña debía saber la verdad. No quería llevarse esos secretos a la tumba. Al enterarme de que tenía una hermana gemela, me alegré mucho y comprendí muchas cosas, dijo María, mirando directamente a los ojos de Arina. Ahora, quizás, me consideres loca, pero desde mi más tierna infancia, en mis sueños venía una amiga, una copia exacta de mí. Al principio era una niña, pero yo crecía y ella crecía. Cuando mi abuela me contó sobre mi hermana, comprendí que, muy probablemente, era ella. Después de todo, existe una conexión entre gemelas. Quizás en nuestro caso se manifestaba precisamente así, en esos sueños. Arina miró seriamente a su hermana. En esos sueños estabas sin silla de ruedas y podías caminar, ¿verdad? Sí, asintió María. ¿Y tú? ¿Quieres decir? Sí, asintió Arina. Yo también tenía esos sueños. Ahora comprendo que todo el tiempo estuvimos en contacto. Esto es asombroso. Parece un milagro. De acuerdo, asintió María. Quizás se pueda explicar de alguna manera desde un punto de vista científico, dijo Arina, moviendo la cabeza. Simplemente la gente aún no ha descubierto esos canales de comunicación. Todo está por venir. Esperaba tanto esos sueños, confesó María. Soñaba con verte de nuevo. Yo también, solo que últimamente, por alguna razón, te soñaba cada vez menos. Quizás la conexión se debilita con el tiempo. Pero ahora ya no necesitamos ese canal. Vengan a visitarme cuando quieran, sonrió María. Chicas, las escucho y no puedo creer que todo esto sea verdad. Andrés parecía conmocionado. Y este encuentro suyo, y ahora además los sueños, ¿cuántas cosas pasan en la vida? Sonrió María. Su rostro resplandecía de felicidad. Las hermanas se tomaban de la mano.
Entonces, ¿resulta que a los 18 años te quedaste completamente sola? Preguntó Arina. No puedo imaginarme eso. A esa edad yo todavía era una niña. Vivía con mis padres en mi habitación infantil, estudiaba en la universidad. ¿Y tú, resulta, ya te las arreglabas completamente sola? Tuve que hacerlo, asintió María. Claro, los vecinos me ayudaron mucho. A veces venían tíos y tías a verme. Y en general, sí, empezó la vida independiente. Nada, me las arreglé. La abuela se preocupó por mí en vano. Le parecía que me perdería completamente sin ella. Le preocupaba mucho eso. Por eso, un día, buscó a tus padres en la ciudad. Luego me lo contó, varios años después de aquel encuentro, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Clara estaba muy preocupada por su nieta. María no podía caminar, no podía trabajar. Menos mal que había aprendido a valerse por sí misma y a hacer las tareas de la casa. Las ayudas por discapacidad eran mínimas, no tenía parientes cerca. El mundo es cruel, la niña se perdería. Y por eso, un día, Clara se decidió a dar un paso desesperado. Buscó a Verónica y Antonio en la ciudad. La mujer razonó, según le parecía, de manera bastante lógica. Los esposos criaban a la hermana de María, no solo una hermana, sino una gemela. Quizás estas personas se conmoverían con el destino de María, se apiadarían de ella, la acogerían en la familia. Entonces, hace muchos años, el doctor dijo que María sería una inválida profunda. Verónica y Antonio se asustaron. No quisieron llevarse a la niña enferma. Pero en realidad, todo resultó no ser tan terrible. A la pequeña María solo le fallaban las piernas. Clara sabía que en la ciudad esos niños vivían una vida normal y plena. Quizás a María incluso se la podría ayudar. ¿Quién sabe? Ana Stepanovna ya no vivía. Pero aún así, Clara consiguió la dirección del trabajo de Antonio a través de algún vecino, y una mañana, diciendo que iba al hospital, se dirigió directamente a él. Mi abuela no me contó los detalles de esa conversación, recordaba María. Solo dijo que no había salido nada. Antonio y Verónica se negaron rotundamente incluso a conocerme. Y luego se mudaron a Moscú. A ellos, claro, se les puede entender. No solo tendrían que acoger en casa a una niña inválida, sino también revelarte la verdad. Mis padres me contaron una historia completamente diferente, dijo Arina. Al parecer, les exigían dinero a cambio de silencio. Amenazaban con contarme quién era yo en realidad. Eso no se parece en nada a la abuela Clara, dijo María, moviendo la cabeza. Pero puedo suponer que estaba desesperada, y por eso habló así con tus padres. A toda costa necesitaba arreglar mi destino. Quizás se pasó de la raya. Qué pena que mamá y papá se asustaran entonces. Frunció ligeramente el ceño Arina. Ellos, en general, son muy amables, atentos y cariñosos. Y probablemente temían mi reacción a la verdad, me protegían. Por eso perdimos tanto tiempo contigo. Ahora lo recuperaremos, sonrió María. ¿Ustedes vendrán a verme? Ahora nos comunicaremos en la realidad, y no solo en los sueños. En relación con esto, se me ocurrió una idea. Intervino Andrés. María, ¿alguna vez has pensado en mudarte a la ciudad? No, respondió la mujer. ¿Dónde viviría allí? Supongamos que hay vivienda. ¿Te mudarías? ¡Hay vivienda!, exclamó Arina. Andrés, ¿te refieres a...? Sí, al apartamento de mi abuela, explicó Andrés. Ya no puede vivir sola, y no quiere mudarse con mis padres. Necesita una persona que le dé las medicinas a tiempo, que le prepare la comida. No encontramos una cuidadora así, ninguna le gusta. Dice que son extrañas, desconocidas, les tiene miedo. Y tú eres de las nuestras. ¿Qué piensas al respecto? ¿Podrás con ello? Te pagaremos un buen sueldo. Acepta, la convencía Arina. La abuela de Andrés vive en la casa de al lado. Es muy amable, y se llevarán bien. Y seguro que no te tendrá miedo cuando sepa que eres mi hermana biológica. ¿Qué hay que pensar? Nada me retiene aquí.
Claro que acepto. Genial, sonrió Andrés. Arina abrazó a su hermana sin decir palabra. Era una cálida tarde de agosto. Por la ancha calle avanzaba una compañía asombrosa que atraía la atención de todos. Dos mujeres jóvenes y hermosas, completamente idénticas, con elegantes vestidos de color azul cielo, una de ellas en silla de ruedas, y dos niñas pequeñas idénticas con vestidos de colores brillantes. Las pequeñas conversaban animadamente con ambas mujeres. Las hermanitas llevaban helado en las manos. Y yo que me sorprendía de repente de tener gemelas, se rió Arina. Resulta que yo misma soy gemela. Miro a mis queridas sobrinas y pienso que tú y yo podríamos haber sido así de felices en la infancia, dijo María. Te eché mucho de menos. Y yo a ti. Pero lo importante es que ahora todo está bien.